todas y a todos. Hoy, dentro del marco de los jueves federales, hemos organizado esta sesión de debate que hemos titulado muy pomposamente Los desafíos para la política exterior de seguridad y defensa de la Unión Europea como consecuencia de la guerra en Ucrania. Han terminado este fin de semana pasado los trabajos de la conferencia sobre el futuro de Europa. Ayer el Parlamento Europeo aprobó una importante resolución manifestando su respaldo general. Se va a presentar formalmente el próximo día 9, que es el día de la fiesta de Europa, se va a presentar solemnemente a todas las instituciones de la Unión Europea. Y una de las conclusiones más importantes de esta conferencia, y que ha sido respaldada por la resolución del Parlamento, por la mayor parte de los grupos, es poner fin a la regla de la unanimidad en el Consejo, que todavía se mantiene para asuntos muy importantes que afectan al núcleo central de la soberanía nacional. Nuestra asociación, UEF Federalistas del País Vasco, hemos organizado esta primavera 2 sesiones de trabajo para debatir sobre esos dos aspectos en los que la Unión Europea tiene un mandato federal muy débil. El próximo 26 de mayo, ya lo anuncio aquí, debatiremos sobre la política de inmigración y asilo. Y hoy hablaremos sobre la política exterior de seguridad y de defensa. Y lo hacemos en circunstancias más dramáticas que vive Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Una nueva guerra en el corazón de Europa. Debemos recordar precisamente que la Unión Europea es la consecuencia de un proceso de integración que se puso en marcha sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial para evitar los riesgos de nuevas confrontaciones en Europa. Nuestro invitado de hoy es Bernardo de Miguel. Ustedes le ven en la pantalla porque no ha podido venir desde Bruselas porque tiene ahora que trabajar intensamente con todas las decisiones que se están abordando. Es un periodista de gran experiencia en la política europea y en la política internacional. Ha sido laureado con el premio Salvador de Madariaga de periodismo y en la actualidad dirige la oficina del País en Bruselas. Buenas tardes, Bernardo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Buenas tardes a vosotros y siento mucho no poder estar ahí con vosotros en esa sala que tiene una pinta magnífica. Bueno, gracias a ti por tu disponibilidad y seguro que tendremos otras ocasiones en las cuales puedas venir a Bilbao o a Vitoria o a San Sebastián a reunirte con nosotros. La guerra en Ucrania está teniendo lugar en estos días y no conocemos su evolución en el futuro. Hay muchas hipótesis. Desde luego a todos nosotros nos inquieta y nos alarma. El desafío para Europa es enorme, pues se ha puesto de manifiesto las limitaciones que el Tratado de la Unión tiene para la puesta en marcha de una verdadera política exterior y de seguridad y defensa común. Ángel Landavaso, que como yo también ha estado muchos años trabajando en las instituciones europeas y él conoce bien el Servicio Europeo de Acción Exterior y la política exterior y de seguridad común, os explicará un poco cómo ha ido evolucionando la política exterior y de seguridad en estos años. Ángel, por favor. Espera, sí. ¿te pasa el micro? Sí, muchas gracias. No, era para poder concentrarnos mejor en lo que es las preguntas que le vamos a hacer a Bernardo y que nos puede ilustrar, para dar una pincelada de qué son todas estas siglas de las que hablamos tan frecuentemente, ¿no? Que creo que conviene ponernos en perspectiva. Eso es todo. No se trata de hacer una discusión general ahora sobre qué es el servicio exterior ni la nueva brújula estratégica, sino una pincelada para que el debate pueda estar más equilibrado. Entonces, bueno, el 8% de la población mundial, que es la Unión Europea, 1/3 de la riqueza del mundo, el 60% de la ayuda al desarrollo en el mundo y 150 delegaciones, eso es lo que es la Unión Europea en este momento. Eso tiene a nivel comunitario un músculo debilísimo. O
Somos lo que decíamos, un gigante económico y un enano a nivel de geoestrategia, no solo militar, a nivel de geoestrategia. Es decir, hay una desproporción evidente entre el potencial de los Estados miembros y lo que es la Unión, que es, digamos, el común denominador de estas actividades. Es normal porque ningún Estado está, digamos, muy interesado en ceder esa representación y esa acción exterior que forman parte de su soberanía, entendida así, de esa manera. Pero los tiempos están cambiando y ya hay que ver esto con una perspectiva más larga, una trayectoria. Ya en 2004 se intentó montar un servicio exterior más activo para enfrentar estos temas de la globalización. En 2007 el Tratado de Lisboa puso en marcha el tema del alto representante y en 2011 por fin se pone en marcha ya un nuevo servicio exterior donde el alto representante tiene unos mandatos que hacen que sea el portavoz de la Unión Europea en el mundo, que sea el alto representante para la política de seguridad y defensa, que aunque parezca mentira, existe. Y además es vicepresidente de la Comisión Europea, que es el brazo ejecutivo de todas estas acciones, ¿no? Entonces, la figura del alto representante, que en este caso es Pepe Borrell, tiene un mandato más claro, más evidente y las tensiones entre las instituciones, Parlamento, Consejo, Comisión, pues se van modulando hacia una situación, creo yo, más realista de lo que hemos tenido hasta ahora. Hay ejemplos sangrantes de cómo esto no ha funcionado de manera eficaz. Los mandatos de negociación comercial, por ejemplo, Mercosur, es un mandato de la Comisión. La Comisión negocia y firma en nombre de los Estados miembros. Pero los Estados miembros que no están de acuerdo, pues siguen haciendo su labor diplomática en los países unidos en contra. Con lo cual, en una reunión están representados por la Comisión y la delegación correspondiente y fuera de la reunión están diciendo lo contrario. Es decir, esto lo hemos vivido y esto no ha funcionado. Y esto está cambiando. Y para eso, lo primero es tener una estrategia, unos mecanismos de estrategia. Porque esto es, el servicio exterior es un servicio, no es una institución. Es un servicio, es una actividad que engloba pues, aproximadamente casi 4.000 funcionarios, pero no ha sido capaz hasta ahora de hacer un plan estratégico, geoestratégico adecuado. Y eso es lo que la nueva brújula estratégica reciente pretende. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado de frente con una guerra en Europa. Con una guerra que nos ha hecho decir, bueno, somos unos débiles en el sentido geoestratégico, no pintamos, la globalización está cambiando, el foco se va hacia Asia-Pacífico, qué relaciones tenemos con China, con Rusia, con Estados Unidos, con la OTAN, etcétera, etcétera. Entonces, la nueva brújula estratégica, que es muy, muy reciente, pretende marcar unas líneas de geoestrategia muy sencillas. Actuar, por ejemplo, cómo movilizar 5.000 soldados, 5.000 efectivos, que se llama el despliegue rápido, cómo asegurar equipos capaces de dar respuesta a conflictos híbridos, porque ya no solo tirar misiles, ahora es el tema de la ciberseguridad, el tema de otros mecanismos que hay de conflicto, ¿no? El tema de invertir, cómo conseguir que los gastos militares sean de manera más coherente, más eficaz y más útil. Es decir, no está en la cantidad, sino el cuánto y el cómo, ¿no? Y sobre todo, imponer elementos que favorezcan la cooperación. Es decir, que hay incentivos económicos para que los gastos militares sean cooperativos, ¿no? Y luego marcar un camino para que seamos socios, pero socios de verdad, y poder marcar las barreras también con los socios comerciales, pero no políticos. El caso de China, ¿no? China hay que ponerle, Borrell decía que poner tres adjetivos, ¿no? Que es un socio comercial, que es un adversario quizá en nuestra visión social y luego pues un interlocutor para el tema multilateral, ¿no? Todo eso es lo que ahora se llama la nueva brújula estratégica que es muy reciente y se está poniendo en marcha. Y bueno, esperemos que esto nos haga que con las transformaciones que empiezan a aparecer en el horizonte podamos aumentar nuestra visibilidad, nuestra presencia y ser proactivos en la defensa de nuestros valores, porque están en juego. Y el alto representante Borrell lo ha repetido muchas veces, tenemos que saber utilizar un lenguaje no de fuerza, sino de músculo. Es decir, hacer valer nuestros valores en territorios donde, bueno, hay agresiones, hay conflictos, hay lucha, ¿no? Es decir, esto era lo que simplemente como
como pincelada para no repetirnos y saber de qué estamos hablando, podría ser la introducción. A ver, con Bernardo hemos establecido el siguiente procedimiento. Vamos a hacerle, entre Ángel y yo, las preguntas en 8 bloques. Y él responderá sobre 5 o 6 minutos, lo que él considere oportuno, a cada uno de los bloques preguntados. De tal manera que luego pueda el público trasladarle 2 preguntas y otras 2 preguntas la gente que está siguiendo a través del canal YouTube de nuestra asociación. Bien, la actuación del gobierno ruso ha supuesto una transgresión del derecho internacional y la ruptura del Acta de Helsinki de 1975. Por medio de ese acuerdo se creó la OSCE, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, en la que los estados firmantes se comprometieron a respetar la inviolabilidad de las fronteras, la integridad territorial de los estados y la no intervención en los asuntos internos. En realidad, esta ruptura de la legalidad internacional ya se inició hace unos años, en 2014, con la invasión rusa del Donbass y la anesión de Crimea. Entonces, Ucrania, Rusia, Francia y Alemania firmaron los acuerdos de Minsk para intentar que este primer conflicto se extendiera más adelante. Y ha sido realmente estos acuerdos papel mojado. En su día, entonces, en 2014, la respuesta de la Unión Europea fue débil. Pero después de la actual invasión, que comenzó el 24 de febrero, Europa ha decidido actuar con decisión. Sanciones, mejora de la autonomía energética y entrega de armamento de guerra a Ucrania. Bien, vamos a iniciar entonces la primera pregunta con Bernardo, que es muy general, que tiene varias miradas. ¿Cuál es tu opinión sobre el momento de la actual guerra y su previsible evolución a corto plazo? ¿Cuál es la relación entre la estrategia de la OTAN y Estados Unidos y la de la Unión Europea? ¿Y por qué Putin no reconoce a Europa unida, a la Unión Europea, como un interlocutor? Bernardo, tienes la palabra, por favor. Bueno, gracias Luis Miguel y gracias Ángel por situar el debate. De nuevo, gracias por la invitación, es un placer estar aquí y por lo que veo también un reto, porque a juzgar por esta primera pregunta, Racimo, creo que es un diálogo exigente el que me vais a plantear, lo cual me alegra y espero poder responder a las preguntas. En primer lugar, debo aclarar que cuando habéis mencionado mi trayectoria europea, mi trayectoria europea como periodista ha sido cubrir la construcción de Europa en tiempos de paz, en los que pensábamos que estaban garantizados. O sea, mi cobertura ha sido cubrir documentos, cubrir reuniones, cubrir gaupasas de negociación, esas cumbres eternas que acaban de madrugada, casi siempre con acuerdo, aunque no siempre, y nunca pensé que iba a cubrir una Europa en guerra, una Europa de trincheras, de destrucción, de muerte, como la que, por desgracia, estamos viviendo. En cuanto a la primera pregunta, la evolución de la guerra, hay como 2 tesis en Bruselas. Yo diría que hay una minoritaria o decreciente, que es que Putin va a aprovechar el 9 de mayo, que como sabéis es el aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, de la entrada del Ejército Rojo en Berlín. Quiere aprovechar esa fecha simbólica para poner fin a lo que llama Operación Militar Especial. El 9 de mayo cumpliría 75 días de muerte y destrucción, como decimos. Hay otra teoría más, yo diría más amplia, otra tesis compartida por fuentes de la OTAN y de la Unión Europea, es que vamos hacia un conflicto largo en el que Ucrania está dispuesta a plantar cara con la ayuda de Occidente y esto puede prolongar indefinidamente el conflicto o por lo menos durante mucho tiempo. Mi impresión es que pueden converger las 2 teorías también, que no son incompatibles, porque dado que hemos visto que Putin, el presidente ruso, vive en una realidad paralela, no sería de extrañar que el próximo lunes montase una operación desfile diciendo que ha conseguido todos sus objetivos y que pasa a una segunda fase. Y probablemente esa segunda fase sería lo que él calificaría como una guerra de agresión de Ucrania contra los territorios presuntamente liberados, esos territorios donde hay una población rusófona, pero que por lo que hemos visto ni siquiera esa población ya
acepta la invasión del Kremlin. Cuanto a la segunda pregunta, la relación de la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea, yo creo que Washington y la OTAN, la sede de la OTAN aquí en Bruselas, han estado alineados desde el principio, desde que Moscú empezó a acumular tropas en las fronteras de Ucrania a finales del año pasado. Ellos han tenido siempre la misma tesis, que se preparaba una invasión, se preparaba una guerra. La inteligencia compartida por Estados Unidos con la OTAN apuntaba en esa dirección y la OTAN siempre le dio credibilidad. Ha sido distinto la Unión Europea, que al principio observaba con muchas reticencias la información que llegaba de Estados Unidos, que cada día decía la invasión es inminente, ya se está a la vuelta de la esquina. Si recordáis, incluso Macron, el presidente francés, llegó a burlarse de esas predicciones y a no darles credibilidad. Por desgracia se ha demostrado que eran correctas y quizá no por casualidad, al poco de empezar la guerra, pues el jefe de los servicios de inteligencia franceses dejó el cargo. Y en cuanto a la tercera pregunta, ¿por qué Putin ignora a la Unión Europea? Creo que esa fue la estrategia inicial. Si recordáis, envió al principio, cuando hizo el amago de negociación, envió dos propuestas de tratados. Una copia la envió uno de los tratados lo envió a Estados Unidos y el otro a la OTAN. Y como nos comentaba Borrell en aquella ocasión, ni siquiera les mandó carbon copy, ni siquiera les puso en copia a la Unión Europea para dejar claro que no tenía nada que hablar con ella. Las entrevistas también que concedió en esos días el embajador ruso aquí ante la Unión Europea, Vladimir Chikov, que tiene hilo directo con el Kremlin, como os podéis imaginar, menospreciaba continuamente a la Unión Europea. Es un club títere, está al servicio y a las órdenes de Estados Unidos, no pinta nada, no tiene ejército. ¿Para qué vamos a hablar con alguien que no es un actor geoestratégico? Esa estrategia de Rusia, de Putin, como tantas otras cosas desde el 24 de marzo, le ha salido mal. Al final ha tenido que reconocer, se ha visto sorprendido por la tremenda reacción de la Unión Europea, por la reacción tremenda también e inesperada para él de Alemania, una Alemania con la que contaba, y ha tenido que reconocer que tiene que hablar con la Unión Europea. Ahora quizá habla más ahora con el presidente Charles Michel que con Macron, que ha estado casi 2 meses sin hablarse. También porque Macron estaba en la campaña electoral. Entonces yo creo que eso también le ha salido mal y ahora mismo Moscú reconoce que un interlocutor en este conflicto inevitable e ineludible y que además será un actor fundamental, sobre todo en la posguerra, es la Unión Europea y tiene que hablar con ella. Gracias, Bernardo. Ángel te va a hacer la segunda pregunta. Sí, al hilo de lo que estás diciendo, el tema tiene que ver con este papel de la Unión Europea. ¿Cómo ves que haya más diplomacia europea, más capacidad de negociación europea? ¿Cómo se ve esa voluntad también que ha habido desde el Kremlin de dividir a Europa en sus diferentes países? Y la respuesta que acabas de decir, que sorprendentemente para muchos ha sido más fuerte en una unidad, a pesar de todo, importante. Y luego, bueno, cómo resolver estas situaciones conflictivas que tenemos, de que enviamos armas con los presupuestos nacionales, al mismo tiempo compramos gas y petróleo, cada vez menos, evidentemente, pero cómo resolver esta situación y, sobre todo, el tema de esa diplomacia, ese músculo europeo, si lo podemos ver, o seguirá siendo la suma de los estados nacionales, ¿no? Bueno, gracias. Realmente esta es una prueba de fuego para esa diplomacia europea incipiente, para esa posición, pero como decía Borrell, quizá ahora están haciendo la Europa geoestratégica. Por desgracia ha tenido que ser una guerra la que lleve a esos estertores de nacimiento. Hubiera sido mejor hacerlo en paz, pero quizá estamos viendo que están haciendo esa Europa geoestratégica y ha sido una de las sorpresas desagradables para Putin, que no se esperaba. Él se esperaba que habría una desbandada, que cada uno miraría para otro lado, que Ucrania sería olvidada y no ha sido así. Ha pesado, hay que decirlo, también en esa reacción la influencia de Estados Unidos. Estados Unidos ha estado muy firme. Blinken no para el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, yo creo que pasa más tiempo por Europa que por Estados Unidos, está continuamente de una capital a otra. A Bruselas ha venido yo infinidad de veces, ya no he perdido la cuenta, tanto a la OTAN como visitas bilaterales, como a la Unión Europea, y ha estado muy vigilante Estados Unidos en esa reacción. Y ahora mismo yo creo que estamos en ese dilema, Ángel, que tú planteabas. O sea, realmente ahora estamos llegando ya
al grueso del choque con Moscú, que es el choque energético, que asusta, da pánico, porque tiene unas consecuencias primero sociales para la población, luego económicas y realmente temibles. Pero creo que hay un convencimiento generalizado, incluido en el gobierno alemán, de que va a ser inevitable si la guerra continúa. Hoy, como sabéis, están negociando los embajadores, los representantes permanentes de la Unión Europea, de los 27, aquí en Bruselas, están negociando desde ayer y hoy continúan, y probablemente mañana las negociaciones que van a suponer cortar a final de año la importación de petróleo, que es un golpe económico enorme para las finanzas del Kremlin, de unos 48.000 millones de euros, brutal, que probablemente debería haber llegado antes, pero también es cierto que era una decisión muy difícil para algunos países. Y ahora se va a ver realmente si aguanta la unidad europea que hemos tenido hasta ahora. Hasta ahora todas las sanciones se han aprobado por unanimidad, como requiere el tratado, por otra parte, con apoyo de los 27, incluso con países a los que se consideraban cercanos a Putin, como puede ser la Hungría de Orbán, a países que tenían una enorme dependencia energética de Rusia, como es el caso de Alemania o Italia. Todos han apoyado. Y el pronóstico aquí, veremos a ver qué pasa entre hoy y mañana y quizá fin de semana, es que se van a aprobar también las sanciones del petróleo, con alguna excepción temporal para los casos más delicados, como Hungría y Eslovaquia, pero creo que es el siguiente paso y que se va a dar. Y eso va a llevar, tarde o temprano, es el gran temor que hay aquí, pero creo que es inevitable, va a llevar a que el otro lado, Rusia, también corte las exportaciones de gas, con lo cual estaremos en un otoño muy caliente o quizá muy frío, según cómo cubramos la ausencia y la falta de gas y petróleo ruso. Pero bueno, yo creo que Europa ha entendido que se tiene que deshacer de Rusia en términos energéticos. Gracias, Bernardo. Seguimos hablando en la tercera pregunta sobre el papel geopolítico de Europa, ¿no? Lo que Pepe Borrell llamó en aquel importante discurso ante el Parlamento Europeo de hace unos meses, que Europa debe utilizar el lenguaje del poder. Macron habló de que Europa debe recuperar la soberanía, pero en términos europeos, superar las soberanías nacionales y hablar de soberanía europea. Yo comparto esa visión, porque, como se ha dicho, los europeos, además de defender valores comunes en el mundo, debemos defender los intereses propios de la Unión Europea. Y a mi juicio, en esta guerra están en peligro tanto nuestros valores como nuestros intereses. Y por eso tenemos que dar un puñetazo encima de la mesa, si se me permite la expresión. Bernardo, te preguntamos, ¿cuáles son los intereses específicos europeos que tenemos que defender en esta guerra? ¿Podemos dar y de qué manera pasos hacia la Unión Europea de la defensa? ¿Debe Europa tener capacidades militares propias complementarias a las de la OTAN? Y algo hablaba Ángel antes también. ¿Es inteligente solamente aumentar el gasto de defensa hasta el 2% del PIB, como nos pide la OTAN, sin que se haga en el marco de un sistema común de defensa y un vínculo con la industria militar europea? Bernardo, por favor. Gracias. Bueno, Borrell suele decir que la mayor dificultad de su cargo, desde que ha llegado, que lleva 2 años y pico, 1 año, y encima con una guerra de por medio, él siempre suele contar que lo más difícil es encontrar un interés geoestratégico común entre los 27 países europeos, hasta hace poco 28, porque cada uno tiene su propia situación geográfica que marca mucho, su propia historia, su propia relación con los vecinos, con otros actores internacionales, y cada uno mira para sus intereses. Él pone el ejemplo de que en Estados Unidos todos los estados de Estados Unidos consideran que China es un reto geoestratégico. Da igual que el estadounidense viva en Alaska, que en Nevada, que en Florida.
China es un tema geoestratégico para Estados Unidos. En cambio, en Europa, para los países del este, la inquietud siempre ha sido Moscú. Ahora, por desgracia, se ha comprobado que tenían en gran parte razón. Para los países del sur es el Magreb y el Sahel. Para España y Latinoamérica, para España y Portugal, Latinoamérica, además del norte de África. Para Grecia y Chipre, que es Turquía la que les quita el sueño. Con lo cual, hasta ahora, yo creo que cada uno pensaba que los intereses geoestratégicos eran diferentes. Pero precisamente Rusia y en gran parte esta guerra está cambiando eso. Sobre todo desde el 24 de febrero, desde que los tanques rusos empezaron a rodar por territorio ucranio. O sea, que están todos entendiendo, ya venía de antes, pero ahora todos están entendiendo que realmente en este mundo en el que estamos, en este mundo globalizado, no hay amenazas locales, no hay intereses excluyentes, estamos todos en el mismo barco y en el caso de Europa está claro que solo todos unidos pueden plantarse, defenderse en ese mundo que además es cada vez más hostil y agresivo. Rusia es el principal ejemplo, está invadiendo Ucrania, pero también está en Oriente Medio, está en Libia, está en el Sahel, donde si controla ya la República Centroafricana, puede controlar Mali de un momento a otro, donde en cualquier momento tendrá capacidad de crear una crisis migratoria en Europa o someternos periódicamente a flujos migratorios incontrolados. Está en el Ártico, está por todas partes. Incluso hace poco Irlanda se quejaba porque estaban haciendo maniobras en sus aguas territoriales. O sea, en la otra punta de Europa, o Irlanda, que es un país que probablemente nunca había pensado en Rusia, pues también tuvo que protestar y pedirles a los barcos rusos de guerra que se alejasen un poco de su costa porque no era un perfil demasiado agradable. Creo que esa presencia de Rusia, sobre todo, y también el peso enorme adquirido por China, está llevando a que los 27 por primera vez entiendan que la geoestrategia es común, que no hay diferencia entre la geoestrategia de Estonia y la de Malta ni la de Holanda. Eso creo que es un paso. Ha influido también las amenazas nuevas, la ciberseguridad. Hace unos días, creo que fue la semana pasada, se cumplían 15 años del primer ciberataque sufrido por un país directamente al Estado, que fue en Estonia, lo cual obligó a Estonia a convertirse en en cierto modo, una potencia en ciberseguridad porque vio que era realmente peligroso. Hemos visto ataques como el que sufrió Irlanda en plena pandemia, que se cargó prácticamente el sistema sanitario, o sea, lo puso contra las cuerdas, un ciberataque a todo el sistema informático del sistema público de salud irlandés, lo cual creó un grave problema sanitario en Irlanda en plena pandemia cuando se estaban empezando a tomar medidas para cortar la pandemia. Esas nuevas amenazas demuestran que no importa, que el peligro no te llega de tu vecino o histórico o de tu rival histórico, sino que te puede llegar de la otra punta del planeta o de la otra punta del continente. Y otra cosa que ha quedado claro en estos últimos meses es que no hay enemigo pequeño ni enemigo grande, que en cualquier roce, por pequeño que parezca o por inesperado o baladí, puede desencadenar una crisis internacional de tamaños descontrolados. Lo vimos en el choque de Lituania con China. Es decir, era algo que parece impensable, ¿no? Probablemente en el gobierno de Pekín tuvieron que buscar en el mapa dónde estaba Lituania. ¿No? Sin embargo, ese choque, que fue un choque a cuenta de la relación con Taiwán de Lituania, ha provocado un conflicto comercial. La Unión Europea ha tenido que defender a Lituania y ha tenido que presentar una denuncia formal ante la Organización Mundial del Comercio para defenderse de China. Y ese pequeño roce en un país báltico con un gigante asiático puede acabar teniendo consecuencias para el comercio de toda la Unión Europea con China en caso de que hubiera que tomar represalias o adoptar sanciones. En cuanto a la defensa, bueno, sabéis que es lo llamaba Juncker la bella durmiente de los tratados. Es una vieja asignatura, es un intento histórico que nunca ha cuajado. Ahora se están dando pequeños pasos, pequeños pero continuos. Eso yo creo que es quizá lo más nuevo. Como sabéis, por primera vez en los presupuestos actuales, en el marco presupuestario actual, por primera vez hay dinero para defensa. Hay 8.000 millones de euros
de un fondo de defensa que se espera que sea el catalizador de proyectos compartidos por los países que empiecen a pensar en términos de armamento, a pensar no en construir cada uno el suyo o adquirir cada uno el suyo, sino en ver qué necesidades tiene el vecino, qué tiene él que yo tengo y que le puedo compartir y viceversa, y a empezar a desarrollar y fabricar armamento de manera transnacional. Eso puede ser un cambio. Ahí están los proyectos PESCO, que llaman, que son proyectos industriales, que creo que hay 47 que parece que están en marcha. No todos van bien, hay que decir, pero se espera, las previsiones más optimistas de la Comisión Europea es que en 2025, pues al menos la mitad, una veintena, 24 o 25, puedan ser realidad. Es decir, que por primera vez habría un volumen de proyectos realmente de armamentísticos con etiqueta europea, no ya francesa o alemana o italiana o española. Y el siguiente paso va a ser la cumbre extraordinaria del 30-31 de mayo de este mes, en el que se espera analizar, a partir de un informe que está elaborando la Comisión Europea, lo que llaman la brecha de capacidades de defensa, que son enormes, como podéis imaginar. O sea, Europa es un continente que había olvidado la guerra, para bien, afortunadamente para bien, pero también para mal, porque ha dejado a la Unión Europea muy vulnerable, sin grandes capacidades de defenderse. Ahora mismo de una guerra convencional como la que está lanzando Putin, o en gran parte convencional, los países europeos no tendrían capacidades ni de llevar el armamento hasta Polonia, por decirlo así, hasta la frontera, porque las carreteras no están preparadas, los puentes no están hechos pensando que puede pasar armamento pesado. Es decir, habría una dificultad enorme de movilidad para llegar incluso al frente, digamos, sería muy complicado. Yo creo que no es un problema de dinero. Luis Miguel, preguntabas por el dinero. Europa gasta 200.000 millones de euros al año en defensa, es el 1,5% del PIB. Es cierto que es la mitad de Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene otro rol, otro papel en el mundo, pero el 200.000 es lo mismo que gasta China y es 4 veces lo que gasta Rusia. O sea, que problema presupuestario no hay, siempre se puede, la industria armamentística siempre querrá más, por supuesto, pero yo creo que no es un problema de dinero, vamos, no es que lo crea yo, la Comisión, el Consejo creen que no es un problema tanto de dinero como de gastar mejor, gastar de manera conjunta con eso que decíamos de los proyectos industriales. La Comisión siempre pone el ejemplo, en Europa hay 178 tipos de armamento diferentes, o 178 sistemas, que es el término técnico que utilizan. En Estados Unidos hay 30. En Europa hay 17 tipos de tanque y en Estados Unidos hay 1. Y así se puede decir por cada tipo de arma. Y además hay poco. En el año 2000 había 15.000 tanques en Europa y ahora quedan 5.000. Y además 5.000, muchos de ellos viejos. Es decir, hemos visto ahora, por desgracia, en el caso de Ucrania, que mucho material del que se le están enviando es realmente material, en el caso de los países del este, material soviético, y en el caso de Europa Occidental, material de la Guerra Fría, de hace 30, 40 años, es decir, no es material de última generación como el que dispone Estados Unidos. Entonces, yo creo que Europa, yo creo que sobre todo después de esta guerra, hará un gran esfuerzo para adaptarse. Como decía Borrell, Europa se ha gastado el dividendo de la paz en pensiones y ahora también tendrá que empezar a pensar en realmente hacer una política industrial con un componente militar, porque lo que vemos que está ocurriendo ahora es un fenómeno nuevo a raíz de la guerra, es que ahora que ha empezado el rearme, que Alemania anuncia 100.000 millones de euros en gasto militar, etcétera, todos los países están aumentando a una velocidad enorme. Pero curiosamente quien sale beneficiada es la industria estadounidense, que es la que tiene capacidad ahora mismo de despachar material de última generación, con lo cual podríamos ver un trasvase de dinero hacia la industria estadounidense en lugar de desarrollar una industria propia, una industria franco-alemana, con base franco-alemana, pero en la que pudieran participar el resto de países.
Y en cuanto a la compatibilidad con la OTAN, yo creo que la intención ya ha sido un debate muy largo, como sabéis siempre, la Unión Europea-OTAN, la OTAN recelosa de la política de defensa europea, Francia sobre todo empujando para la soberanía geoestratégica, independizarse. Yo creo que ya ha quedado claro que por una temporada larga Europa y la OTAN tienen que colaborar. Mal que les pesa a los dos, quizá no es su escenario ideal, pero van a tener que colaborar. La semana pasada veíamos por primera vez, a mí me pareció una reunión simbólica, al secretario general de la OTAN reuniéndose con los presidentes de los grupos parlamentarios, con todos los grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo a puerta cerrada. Era algo que no habíamos visto nunca. Y yo creo que se está produciendo, en cierto modo, una simbiosis del ala política occidental, que es la Unión Europea, con el ala militar occidental y el transatlántico, que es la OTAN. Sí, Bernardo. Gracias, Bernardo. Has mencionado ya China. Y era para ampliar un poco el foco. Hemos pasado a un mundo multipolar, estamos intentando mantener unas relaciones multilaterales, multinacionales, y por otro lado ha habido varios elementos interesantes, analizar. Es el AUKUS, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, digamos que trasladan un poco una especie de OTAN al Pacífico, porque el elemento crítico en este momento es China y todo el tema asiático, ¿no? Las relaciones con China. Además, perdona, quieren añadir otro elemento. Hay un documento muy interesante que ha firmado Rusia con China, donde si se lee el documento se habla de democracia, de valores, etcétera, etcétera, pero siempre circunscritos a las fronteras de cada país. Es decir, que ningún país tiene que influir, o sea, ni China quiere que influir en Rusia, ni Rusia en China, en cómo gestionan sus democracias, entre paréntesis. Pero, ¿cómo ves las relaciones de la Unión Europea con China? ¿Cómo es la fábrica del mundo en este momento? ¿Cómo tenemos problemas de suministro? ¿Vamos a tener una relación de amor-odio permanente, comercial, política? ¿Puede ser un actor que nos ayude a quitar presión en el conflicto con Rusia? ¿Cómo ves tú en este mundo multipolar la situación en Unión Europea-China, por favor? Sí, gracias, Ángel. Bueno, probablemente yo diría que es el punto más, no sé si decir, delicado, peligroso o complicado. Va a ser la relación con China, no solo de Europa, sino de Occidente. ¿Cómo queda esa relación después, en la posguerra de Ucrania, cuando llegue? Yo creo que esa relación va a marcar no solo el futuro de Europa, sino el futuro del mundo, el futuro de la globalización en la que hemos vivido en los últimos 20 años, en la que las generaciones más jóvenes han crecido, un mundo globalizado y muy abierto, y creo que está en juego eso. Europa realmente está inquieta sobre el papel de China, confía en que, a pesar de ese documento que mencionabas, Ángel, esa declaración de guerra de Moscú y Pekín al orden internacional, es decir, ese documento lo que suponía era eso, es decir, a partir de ahora se acabó el orden internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial y nosotros vamos a crear otro orden, si no alternativo al occidental, por lo menos paralelo. Nosotros viviremos y vivirán quienes nosotros decidamos. Es decir, ese era el reto, el desafío que planteaba ese documento sobre todo. Y es realmente un reto muy, muy complicado para Occidente. Hasta ahora, por lo que sabemos hasta ahora y por lo que nos cuentan aquí las fuentes diplomáticas, con la información de la que dispongan, China respalda políticamente a Putin, al Kremlin, pero no está echándole una mano. No está echándole una mano ni financieramente, ni militarmente, ni tecnológicamente, ni logísticamente. Incluso hay empresas chinas que están saliendo de Rusia por temor a verse golpeadas por las sanciones occidentales, sobre todo las estadounidenses, que suelen tener un carácter extraterritorial mucho más amplio. Entonces, yo creo que China va a mantener ese apoyo a Putin por ahora, en función de cómo evolucione la guerra, y habrá que ver si también dependerá de lo que haga Putin. Los diplomáticos nos dicen que China,
digamos, no quiere que la guerra vaya más, pero tampoco quiere un cambio de régimen en Moscú. O sea, tiene mucho miedo que un cambio de régimen en Moscú Rusia acabe con un gobierno, con unos dirigentes pro-occidentales, no anti-occidentales, como es el caso de Putin, lo cual, curiosamente, le trasladaría a China el problema que tiene ahora Rusia. Es decir, Rusia lo que teme es que en Ucrania, si Ucrania se decanta por el lado occidental, va a tener al lado de sus fronteras un régimen democrático, transparente, abierto, que probablemente con un crecimiento económico enorme, con un nivel de vida en ascenso, como hemos visto en Polonia, y eso no va a pasar desapercibido a los ciudadanos rusos. Por mucha censura que haya, se va a notar. Si Rusia se decantara de este lado, Pekín se encontraría con el mismo problema, es decir, tendría a Rusia en un escenario distinto que tampoco pasaría desapercibido a los chinos. A unos chinos que además ya tienen muy cerca, tienen Japón, tienen Australia, tienen gran parte del sudeste asiático, y ya está no está en la dimensión autoritaria del régimen comunista y del Partido Comunista Chino, con lo cual no le interesa. Pero no creo que vaya, esperamos que no vaya a ponerse claramente del lado militar de Putin, sobre todo si Putin recurre a armas como nucleares o químicas, etcétera, que yo creo que le acabarían alienando la presencia de China. En cuanto a la relación de Europa con China que me preguntabas, bueno, la última cumbre, que fue yo creo que fue en abril, cumbre UE-China, bueno, fue un choque de trenes frontal. Afortunadamente fue virtual, lo cual impidió que llegaran a las manos probablemente, pero incluso en un choque virtual las caras y los comunicados después en las ruedas de prensa posteriores lo decían todo, y tampoco ellos lo han ocultado. Es decir, fue realmente un choque frontal en el que las dos partes quedó claro que no se entienden, y que estamos... Yo tuve la sensación, lo he contado alguna vez, tuve la sensación en esa rueda de prensa quizá de estar asistiendo a la primera escena de una desglobalización, es decir, de un cambio en el mundo que hemos conocido, y porque daba la impresión como de que cada uno iba hacia posiciones muy diferentes. Y Borrell, el pronóstico de Borrell es del Servicio Europeo de Acción Exterior, es que podemos ir a un mundo realmente bipolar, Estados Unidos-China, y con un tercer grupo, Estados Unidos-China con sus aliados respectivos, y un tercer grupo de países lo que se llamaba antiguamente los países no alineados. Es decir, que podría ser un grupo que estuviera en medio de... Y Borrell teme incluso que fueran tres mundos paralelos, no integrados, con lo cual estaríamos en una escena de fragmentación internacional muy grave y proclive o susceptible de provocar conflictos territoriales o locales o entre los tres bloques. Estamos viendo ahora mismo cómo está aumentando por momentos la tensión entre las dos Coreas. Estamos viendo cómo la dialéctica entre Washington y Pekín sobre Taiwán también entra en terreno peligroso. Es decir, ya si se rompe realmente el orden multilateral y el orden que conocíamos, estaríamos entrando en otro mundo. Ahí la ventaja es que este orden multilateral a China le ha venido muy bien. China ha podido crecer, ha podido dar de comer a toda su inmensa población con un continuo ascenso del nivel de vida, lo cual ha permitido al régimen mantenerse. Y si ese mundo se tuerce, yo creo que a los propios dirigentes chinos no les interesa. Vamos a ver lo que pasa en octubre. En octubre es la reelección, o la proclamación casi, de Xi Jinping como su renovación en el cargo, y creo que ese momento puede ser muy, muy importante. Ahí veremos si hay un punto de inflexión realmente, si China se aleja de Occidente en términos económicos, o si realmente podemos recuperar la relación. No sé si me he dejado alguna en el tintero. No, gracias, Bernardo. La verdad que es muy, muy inquietante el panorama internacional que nos has definido, ¿no? Esperemos que las cosas encuentren unas vías de solución diferente. Antes te has referido a la llamada guerra híbrida. A todos
estos procedimientos que se están utilizando desde las fake news hasta el envío por parte de Bielorrusia de miles de inmigrantes a Polonia y a Lituania, a los ciberataques que cada día son más letales para los sistemas y las instituciones europeas. ¿Cómo la Unión Europea está abordando la protección y el hacer frente a estas guerras, a estos ataques híbridos que no son guerras convencionales, que no es necesario la utilización de los ejércitos, pero sí de utilizar más la información y los sistemas de ciberseguridad? Bernardo, por favor. Sí, gracias, Luis Miguel. Esta es una de las grandes novedades que estamos viendo en estos meses y años. Estamos descubriendo o se está comprobando que todo es susceptible de convertirse en un arma. Antiguamente pensábamos en guerras comerciales, digamos, en términos de paz, guerras comerciales, arancelarias, etcétera, o guerras realmente militares de choque armado. Y ahora estamos descubriendo que hay muchas vías de hacer la guerra, de intensidad variable, pero muy peligrosas. El caso más llamativo fue, efectivamente, como mencionabas, la crisis migratoria que provocó Lukashenko. O sea, si nos hubieran dicho, yo creo que unos días antes, que era posible irse por ahí, por el mundo, a buscar inmigrantes y traértelos y lanzarlos contra la frontera europea, nos hubiera parecido probablemente de ciencia ficción. Y, sin embargo, fue lo que hizo un puente aéreo desde Turquía, desde Estambul y Ankara, desde Bagdad, de Siria, es decir, y ese puente aéreo pues era trasladar inmigrantes y crear un problema migratorio o de asilo en las fronteras europeas y en concreto en un país tan sensible para el asunto de la migración como es Polonia, pero lo hizo. Y estamos viendo los ataques cibernéticos, los ataques informáticos continuos, incluso durante la pandemia. Vimos un ataque contra la Agencia Europea del Medicamento, en la que se robó información sobre las vacunas. Todos ellos, según los servicios de inteligencia europeos y americanos, todos ellos proceden de actores, lo que llaman actores vinculados directa o indirectamente al Kremlin, o sea, a Rusia. O por lo menos la mayoría de los que se han localizado se atribuyen o se relacionan con el gobierno ruso. Tenemos, por otro lado, las campañas de información en las que Rusia creo que ha demostrado que tiene una gran habilidad en generar debates y tensiones en la opinión pública europea, occidental en general, y su estrategia siempre es la misma, es generar dudas, es decir, no es defender una tesis, sino poner en duda la tesis oficial para que ya al final el ciudadano no sepa quién tiene razón, qué es lo que me están contando. Al final, realmente lo que crean es una crisis de confianza que para el sistema democrático es muy, muy peligrosa. Yo creo que en este caso, en estos casos, en la Unión Europea volvemos a lo mismo, igual que en la guerra, igual que en la pandemia, por cierto. Está demostrando una capacidad de reacción muy por encima de lo que se le esperaba. Siempre pensábamos que pues, cada uno reaccionará por su cuenta, los gobiernos democráticos son más débiles que los autoritarios porque siempre están pendientes de las elecciones y tienen miedo a perderlas y no saben qué hacer. Entonces, pero no es el caso. En el caso de Bielorrusia, la crisis migratoria ficticia provocada por Lukashenko, la reacción de Europa fue fulminante. Es decir, la Comisión Europea amenazó a las líneas aéreas directamente que participasen con la entrada en el espacio aéreo europeo y perder pues, el mercado más, probablemente para ellas, más lucrativo del mundo. Es decir, y los puentes aéreos se terminaron. Es decir, al principio hubo alguna resistencia, bueno, pues, si compran el billete y quieren volar, pero se cortó radicalmente. Los miembros de la Comisión Europea encargados viajaron a los países e incluso los más reacios a una colaboración con Europa se paró. En el tema de la desinformación, como sabéis, el Servicio Europeo de Acción Exterior tiene un órgano, una unidad que empezó siendo muy pequeña y va ganando tamaño, que se dedica a
localizar las campañas de troll, de troleo, de bulos digitales, de fake news y desmentirlas y rebatirlas. No sé si tiene mucho éxito, para ser honestos, pues no sé si mucha gente, no sé vosotros, si alguno de vosotros ha entrado en la página web donde el Servicio Europeo de Acción Exterior desmiente las llamadas de manera muy documentada, pero no sé si tiene muchas visitas. Lo que dicen los expertos es que siempre es mucho más viral la mentira. Curiosamente, no sabemos por qué. Quizá porque la mentira es más llamativa. Siempre la mentira claro, es ficción. Entonces puedes generar, nosotros los periodistas lo sabemos, siempre nos gustaría tener titulares mucho más vistosos, pero si queremos ceñirnos a la realidad, pues tienes que hacer un titular más plano y más que no es tan llamativo, pero es así. Hay gente también en nuestro sector que dice que la realidad nunca te estropea un buen titular, pero yo creo que eso no es muy deontológico. Y en cambio el que hace, me imagino que el que está en la fábrica de trolls, en la granja de trolls que llaman en San Petersburgo, haciendo titulares falsos, pues claro, estará feliz porque no tiene límite, pues puede poner lo que quiera y todo circula, y todo se propaga y a la gente le llega. Además, las medidas que se han adoptado en Europa se centran mucho en las redes sociales, en las grandes redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, pero lo que se está comprobando también es que a la gente le llegan los bulos sobre todo por WhatsApp, y te llega de gente conocida, y te llega de gente de la que fías, digamos, y que no es consciente de que te está mandando un bulo. A mí me sorprende mucho, mi experiencia personal es que incluso te llegan bulos de gente muy informada. Es curioso. Y eso me llama mucho la atención. Hay gente que te manda algo, ¿has visto esto? Lo miras y al minuto dices, pero esto es una bola. O sea, es que no tiene ni pie ni cabeza. No sé, pues yo es que me ha llegado, me ha llamado la atención. Y entonces lo comparten. Entonces es muy difícil combatir con eso. Aún así se está intentando. Y otro movimiento bastante radical que ha tenido la Unión Europea y que tampoco nadie se esperaba ha sido, en esa campaña contra la guerra híbrida, ha sido prohibir las emisiones de los canales de televisión ligados al Kremlin, de Russian Today, RT, Sputnik. Ahora en esta batería de sanciones vienen otros medios de comunicación. Ha sancionado a los portavoces del Kremlin, a los jefes de comunicación del Kremlin. O sea, reconozco que es un movimiento que desde el punto de vista de la libertad de expresión genera debate y plantea dudas. Es decir, realmente se puede prohibir un canal de televisión porque no nos gusta lo que dice. Lo que dice la Comisión, y probablemente tiene algo de razón, es que realmente no son servicios de información, son servicios de propaganda que se dedican simplemente a contaminar el debate, a generar falsas expectativas, falsas ideas, a enturbiar, en definitiva, a enturbiar todo el debate democrático, aprovechándose precisamente de la libertad de expresión que suerte disfrutamos en nuestros países. Aprovechan esa libertad que ellos, por cierto, no permiten en sus países para contaminar aquí. Pero sí que es una decisión, en concreto para nuestro gremio, para nuestra profesión, pues ha generado mucho debate entre los profesionales de la comunicación, si es más adecuado, no sería mejor hacerles el vacío, porque tampoco Russian Today, no recuerdo, pero tenía unas cuotas de espectadores bajísimas. Es decir, yo creo que solo los cafeteros del Kremlin, los muy convencidos, estaban enganchados. Pero debo decir que yo la veía de vez en cuando porque me permitía ver lo que se estaba comunicando desde el otro lado, digamos, que siempre viene bien oír a los otros, pero no era un canal mayoritario. Pero bueno, yo creo que en cualquier caso, si esté de acuerdo o no, demuestra que en esta crisis, en este momento histórico, como Borrell dice que en Bruselas utilizamos mucho la palabra histórico, pero yo creo que ahora realmente estamos en un momento histórico, demuestra que a la Unión Europea no le está temblando el pulso en general, que está tomando medidas que si nos las hubieran dicho el 23 de febrero, probablemente hubiéramos dicho que eran imposibles. Sí. Bernardo, has mencionado el tema de la opinión pública, el tema de la sociedad civil, la información. Bueno, es absolutamente cierto lo que estás contando de que la información es la primera víctima evidente
en este conflicto. De hecho, en Rusia hoy te pueden nombrar agente extranjero y tienes que firmar como tal, lo cual te quita toda la credibilidad como periodista. Aparte de la multa que te puede caer, ¿no? Eso es así. Hemos cortado lazos con el Consejo de Europa y Rusia, la Rusia de Putin, Consejo Europeo de Derechos Humanos. Estamos cortando puentes y es normal, es comprensible con el conflicto, pero ¿cómo ves que se pueda reconstruir las relaciones con la sociedad civil débil, manipulada o como queramos decirlo, pero que hasta ahora la mayor parte de los ciudadanos rusos soñaban con ir a cenar a Londres, a París, a Madrid, a Berlín, ¿no? Venir a ver una película y cenar. Yo no sé si van a cambiar sus sueños, pero ¿cómo podemos reconstruir ese atractivo para una sociedad civil que está cada vez más cercada, más presionada internamente, ¿no? ¿Cómo podríamos volver a tener unos lazos en las relaciones políticas y con la sociedad civil? ¿Cómo lo ves? Gracias, Ángel. Sí, a mí me parece uno de los asuntos más tristes, quizá, bueno, aparte de la guerra, me refiero a una de las consecuencias más tristes de la guerra, aparte ya de la tragedia humana que supone para los ucranianos y para el país, la destrucción y la muerte que está sembrando desde hace 70 días. Me parece que una de las consecuencias más tristes es esa ruptura o ese riesgo de ruptura entre la sociedad europea civil, la sociedad civil europea y la sociedad civil rusa. Yo creo que sería una verdadera lástima. Yo no sé vosotros, yo considero la cultura rusa, la considero europea, es decir, por lo menos lo que es la Rusia occidental. Es decir, yo no puedo concebir la cultura rusa sin los escritores, la cultura europea, perdón, sin los escritores rusos, sin los pintores rusos, sin Mark Rothko, sin los compositores rusos, sin todo, no sé, me parece muy cercana. Pero yo creo que el riesgo existe, el riesgo de la ruptura con la sociedad civil es evidente. La salida de Rusia de todos esos organismos que has mencionado es un cambio, pues, después de 20, 30 años de integración, después de la caída de la URSS, pues es un paso atrás enorme, volver a un mundo que probablemente la gente que ha nacido, la gente que tiene 20, 25 años, ni imagina lo que era una Europa dividida en bloques y en bloques enemigos. Con lo cual, yo espero que no se produzca, pero el riesgo existe y creo que cuanto más dure la guerra, más difícil será mantener los puentes o reconstruir los que se rompan. Creo que la guerra generará tal volumen de atrocidades que cada vez el rechazo va a ser mayor. Hemos visto, yo recuerdo al principio de la guerra que una de las razones que se decía de por qué no avanzaba el ejército ruso, de por qué estaba saliendo mal la operación, era, bueno, probablemente porque el ejército ruso no está motivado, porque los chavales no entienden, los chavales rusos no entienden el objetivo de la guerra, porque los ucranianos son un pueblo muy próximo a los rusos y no querrán pelear. O sea, esa era la teoría que circulaba, una de ellas. Sin embargo, después de la retirada del norte de Ucrania, de la zona de Bucha, todos los alrededores de Kiev, hemos visto que las atrocidades que han cometido no expresaban esa, o sea, no muestran ese desánimo en el combate, ni esa comprensión hacia el pueblo ucraniano. Es verdad que hay que coger todas las informaciones con cautela de los dos bandos, sobre todo las que no se puedan verificar independientemente, pero todo indica que ha habido realmente crímenes de guerra, se cuentan barbaridades. La fiscal ucraniana, la fiscal general ucraniana, está recibiendo la ayuda de la Unión Europea para la investigación de los crímenes de guerra. Contaba el otro día el caso de un soldado ruso que después de violar 4 o 5 días a una mujer ucraniana, le propuso que se la quería llevar para Rusia y casarse con ella. La mujer ucraniana, para librarse, dijo, no, es que me tengo que quedar en Ucrania para cuidar a mi madre, y el soldado ruso mató a la madre directamente. Entonces, es un caso atroz que muestra que las relaciones del pueblo ucraniano con el pueblo ruso probablemente, me decía Solana hace un día después de empezar la guerra, Solana me decía, Rusia ha perdido para siempre, para décadas ha perdido a Ucrania. Y yo creo que esa va a ser una de las consecuencias de la guerra. Rusia, y yo creo que Putin es consciente
de que ha perdido Ucrania para siempre, que Ucrania se vendrá de este lado, por decirlo así. Y el riesgo es que la siguiente sea que Rusia pierda también, quizá para décadas, a Europa. Y esa sería una tragedia para la sociedad civil y para las relaciones. Ahora mismo se está cortando todo, es decir, la Comisión Europea ha suspendido los programas de ayuda científica en la que participaban centros de investigación rusos, están suspendidos. No hay, o sea, de raíz, además, ya los que estaban en marcha. Como sabéis, en muchas ciudades se están cancelando actuaciones de artistas rusos. Hay quien quiere quitar incluso pues, estatuas a Pushkin, a prohibir libros. Hemos visto en Canadá que prohibían libros de autores rusos. Es decir, realmente sería muy triste que entrásemos en una rusofobia, pero creo que a medida que si la guerra continúe, además la guerra, yo por suerte no he vivido ninguna, pero creo que la violencia genera violencia y entras en una espiral de violencia que incluso si al principio estabas en la guerra de remiso, acaba la gente que está en el frente o que está en la zona de batalla acaba sumándose a las atrocidades, con lo cual generas siembras un caldo de cultivo de odio que luego es muy largo de digerir. Y lo hemos visto en los Balcanes. En los Balcanes seguimos todavía 20 años después, es un polvorín. Es otro de los puntos, por cierto, donde está también en Rusia. Rusia está intentando hacer que estalle Bosnia y Herzegovina, lo cual crearía otro problemón a Europa, pondría en entredicho todo el proceso de integración de los Balcanes, que ya va muy lento y ya si se desestabiliza la zona, pues tendríamos otra crisis regional en esa zona, a las puertas de la Unión Europea. Con lo cual espero, Ángel, que yo sería partidario de, en la medida de lo posible, mantener los lazos que se puedan, no con el régimen, sino con la sociedad. Distinguir un poco entre el pueblo ruso y el régimen de Putin, que es un poco lo que ha intentado Estados Unidos y Europa al hablar siempre hablan de la guerra de Putin. Es decir, nunca hablan de la guerra de Rusia contra Ucrania, siempre evitan esa. Pero no sé si esa retórica, que está bien, se va a poder mantener si se prolonga mucho. O sea, esa es mi duda. Sí. ¿Me permites una cosa? Soy especialmente sensible a este tema porque sabes que yo nací en Moscú y bueno, pues estoy viendo cómo se están rompiendo todas las relaciones emocionales o históricas o personales que podía haber actualmente, ¿no? Y simplemente una pequeña anécdota. Hubo 8 casas de niños refugiados de la Guerra Civil Española en el territorio de la URSS, que hoy es Ucrania, ¿no? Hoy es inconcebible. Hoy es inconcebible, pero conviene recordar de que se acogieron a niños de otra guerra en un territorio que está devastado, ¿no? Y bueno, pues esto se está desmoronando, pero por días, ¿no? Y no sé, coincido contigo, no sé cómo se puede recuperar, pero me parece un desafío interesantísimo. Sí. Veía, al hilo de eso que dices, veía esta semana una noticia que me parece positiva, y es que Alemania, Berlín, ha extendido la invitación la invitación de acogida a los ucranianos. Esta semana la ha extendido a los rusos. Es decir, ha ofrecido que los rusos que quieran huir tienen derecho a trabajar y a vivir en Alemania sin dar explicaciones. Es decir, igual que los ucranianos, en las mismas condiciones. Lo cual yo creo que es una señal emocionante, y además recuerda la experiencia que tú decías de los hogares de los niños en la época de la URSS, y que yo creo que eso puede ayudar a distinguir entre el régimen, la cleptocracia montada por Putin en el Kremlin y el pueblo ruso, que no todo es culpable, desde luego. Sí, en la sesión que tengamos el día 26 hablaremos de lo que está suponiendo la guerra para los cambios en la política de asilo, la aplicación, la activación de esta vieja directiva que se aprobó en la guerra de los Balcanes, pero que no se había aplicado hasta ahora, para la admisión de refugiados con un procedimiento muy rápido y muy eficiente. Bien, vamos a acercarnos a la séptima pregunta, que ya no vamos a hablar de Rusia, vamos a hablar de Europa, ¿no? Europa siempre ha dado pasos hacia su integración
en las grandes crisis económicas, crisis políticas, crisis sociales y ahora una guerra, ¿no? Se han dado pasos que no estaban previstos en el tratado. El tratado no preveía la unión sanitaria, pero con la pandemia se han puesto en marcha pasos muy importantes en materia de cooperación de salud pública, con la compra y el reparto de las vacunas, además de otros criterios de gestión de la pandemia. Con la crisis económica que se ha provocado, que ha ocurrido recientemente, se puso en marcha por primera vez una mutualización de deuda. Es decir, Europa ha puesto en marcha un fondo para la recuperación económica de 700.000 millones de euros a través de la mutualización de emisión de deuda pública a cargo del presupuesto europeo. Cosas que nunca las habíamos previsto. Estos días el Eurogrupo y el Parlamento Europeo están dando pasos, yo espero que definitivos, hacia la unión bancaria. Las preguntas tienen que ver con esto, es decir, la brújula estratégica Obama está ofreciendo, antes hemos analizado, un cambio en la política de defensa. Pero, por ejemplo, la unión de la energía, que es fundamental, como estamos viendo ahora, la decisión que está ahora debatiendo los representantes permanentes para el boicot de la compra de petróleo a Rusia. Es decir, por primera vez se van a dar pasos de tener una estrategia común o no en materia de energía en Europa. Todo esto significa y en parte con lo que decía al principio de las conclusiones de la Conferencia para el Futuro de Europa. Es decir, ¿prevés que estos cambios que se están produciendo en el marco de este conflicto van a dar pasos hacia un sistema de gobernanza más federal de Europa? Bueno, si juzgamos por la experiencia de la pandemia que mencionabas, yo diría que podemos decir que estamos en otra Europa, ya realmente en otra Europa en cuanto a su capacidad de reacción, de respuesta. Si comparamos la respuesta a la pandemia con la respuesta a la crisis financiera, fue un absoluto desastre, admitido hasta por el FMI, por el BCE, por todo el mundo, en el que fue un sálvese quien pueda y incluso en algunos casos incluso peor, porque no fue solo sálvese quien pueda, sino que no permitieron salvarse a los que hubieran podido y les hundieron. La reacción fue de castigo brutal a unos países a los que se acusaba de negligencias, de despilfarro. Se llamó al FMI, al Fondo Monetario Internacional, es decir, no se permitió una solución europea que era posible, que era la que defendía la Comisión Europea, sino que se trajo al Fondo Monetario Internacional para dejar claro que los problemas de los países no eran problemas suyos y que allá ellos con lo que hubieran hecho, lo que hubieran dejado de hacer y que se entendieran con el FMI, etc. Bueno, todos lo conocéis y sabéis lo que pasó, y yo creo que la pandemia ha sido todo lo contrario. Es decir, la pandemia en poquísimo tiempo se llegó al acuerdo del Fondo Europeo de Recuperación que mencionabas, esos 750.000 millones de euros, en poco tiempo, en total, 2 meses, porque la cumbre, como sabéis, fue la segunda más larga de la historia. Fueron 4 noches y 5 días, si no recuerdo mal. Fue eterna. Pero bueno, fue un momento muy, muy importante. Y ese modelo, en cierto modo, se ha mantenido, ese modelo de respuesta conjunta. Lo vimos también en las vacunas contra la COVID-19. El primer reflejo también fue nacional, incluso 4 o 5 países, creo que eran Alemania, Francia, Holanda, y no sé quién era el cuarto, no sé si era Italia, se pusieron de acuerdo para comprarse ellos las vacunas, y la Comisión Europea lo paró y dijo que no, que tenían que ser los 27, que aquí todo el mundo se vacunaba, todo el mundo que quisiera o que pudiera, se vacunaba en las mismas condiciones y al mismo precio, lo cual también, si nos lo hubieran dicho unos días antes, tampoco lo hubiéramos visto. Y ahora lo estamos viendo con la guerra. ¿Qué consecuencias va a tener?
Creo que dependerá de cómo será la posguerra, que es una incógnita, y cuándo empiece la posguerra, pero creo que ya supone un antes y un después. El 24 de febrero ya supone un antes y un después para la historia de Europa. El siguiente hito va a ser, como mencionabas, Luis Miguel, al principio, el próximo 9 de mayo, el lunes, el Día de Europa. Se da por concluida la conferencia del futuro de Europa en Estrasburgo, donde se presentan esas 300 medidas, 49 propuestas, si no recuerdo mal, para un salto hacia adelante en la integración europea. Y ese puede ser, por lo menos, el pistoletazo de salida hacia una nueva fase de integración. Es curioso porque la conferencia del futuro de Europa, que como sabéis al principio fue un empeño del presidente francés, que no tenía demasiado predicamento aquí en Bruselas ni en Berlín, tardó mucho en ponerse en marcha como consecuencia de la pandemia, se retrasó, luego por el lío de organización. Y una vez puesta en marcha, pues digamos que los diplomáticos aquí en Bruselas se desentendieron. Se desentendieron de la Conferencia del Futuro de Europa, lo consideraban un ejercicio, pues sí, interesante, de consulta popular, de captar, pero que no iba a ningún sitio. Es decir, la actitud era entre comillas, de desprecio, con respeto. Era algo, bueno, pues si al Parlamento Europeo le hace ilusión y si a Verhofstadt le gusta la idea, pues que lo haga y el día 9 de mayo lo cerramos y aquí paz y después gloria. Curiosamente, esta semana misma les he visto asustados a esos mismos diplomáticos ante lo que se ha puesto en marcha. Ya sabéis que en Bruselas siempre es igual, es un grano que empieza a rodar en una luz y se convierte en cuando está en marcha que lo quieres frenar y te pasa por encima. Pero yo creo que con esto puede pasar algo parecido. Es decir, los diplomáticos no saben ahora exactamente qué va a desencadenar esta conferencia. El 9 de mayo se presentan las conclusiones y a partir de ahí el Parlamento Europeo esta semana ya ha pedido que se le dé seguimiento, como sabéis, con la resolución que ha aprobado esta semana que tú mencionabas al principio, que se le dé seguimiento con una reforma de los tratados, con una convención, es decir, volver a una experiencia similar a la frustrada de la Constitución Europea, el descarrilamiento, que fue la base del Tratado de Lisboa. Mi impresión, pero es una impresión, no es información. Mi impresión es que vamos hacia eso, es decir, vamos hacia una transformación. Creo que va a ser imparable porque la propia guerra va a requerir, la propia posguerra va a requerir cambios. La llamada a la puerta insistente, el aporreamiento de la puerta de 3 países como son Ucrania, Moldavia y Georgia. Yo creo que no quieren entrar en la Unión Europea, que quieren refugiarse en la Unión Europea, es decir, todo el país en su conjunto. Es decir, están pidiendo realmente refugio y salvarse. Y yo creo que habrá que atenderlo de alguna manera o de otra, no con integración plena a corto plazo, pero sí darles cobijo y eso va a requerir cambios y obligará también a dar una solución a los Balcanes, etcétera. Entonces, yo creo que eso va a estar en marcha. En cuanto a las políticas concretas, yo creo que la más evidente que puede avanzar es la energética, porque el corte de la dependencia de Rusia va a obligar a transformar, es decir, va a cambiar el mapa energético de Europa. Y no lo va a cambiar solo para los países que dependen de Rusia, es decir, lo va a cambiar para todos, porque vamos a tener que reforzar la integración y vamos a tener que reforzar muchísimo la solidaridad. Es decir, cuando corten el gas, lo cortan. Alemania, Estonia, Letonia, no le va a afectar solo a ellos. Va a afectar a Francia, nos va a afectar a España, porque vamos a tener que aportar. Y eso va a ser una decisión que yo creo que será de mucho calado cuando llegue. Y nos va a colocar en otro escenario. Es decir, lo que llaman las interconexiones energéticas, que en muchos casos estaban dormidas, como es el caso de España con Francia, pues yo creo que se tendrán que poner en marcha y habrá que hacer un plan realmente europeo, porque no solo vamos a prescindir de la energía del principal suministrador de petróleo y gas, sino que vamos a tener que hacer también acelerar toda la transformación energética hacia renovables, pero de lucha contra el cambio climático, de eficiencia energética, y eso va a requerir inversiones multimillonarias, es decir, unas cifras que son mareantes. Y eso puede llevar incluso a que haga falta una repetición del fondo de recuperación, un fondo
un fondo de posguerra. Yo diría incluso dos fondos, quizá. Va a hacer falta un dineral para reconstruir Ucrania, es decir, solo para mantenerla en pie, el Fondo Monetario Internacional habla de que hacen falta 5.000 millones de euros al mes. Y de aquí a final de año son unos 35.000, 40.000 millones de euros. Solo para mantener la administración, digamos, para que pague los salarios, las pensiones, a los maestros, a los hospitales, y luego reconstruir. Hay algunas cifras que hablan de entre 600.000 y 1 billón de euros. Probablemente se quede corto. Y para bien o para mal, el grueso de ese dinero lo va a tener que poner Europa. Es decir, por mucho que aporten los AUKUS, que decía Ángel, por mucho que aporten Estados Unidos, Reino Unido y Australia, el grueso va a ser europeo y eso va a requerir un esfuerzo de solidaridad enorme. Y luego puede hacer falta un segundo fondo que sería el de la transición energética, el de la adaptación a una nueva realidad energética compasada con la digital. Aquí el debate por ahora está soterrado, es decir, hay gente que lo quiere abrir, gente como el comisario europeo Gentiloni. En general, digamos, nadie se cierra en banda, pero todos son partidarios de decir, vamos a ver cómo funciona primero el fondo actual, el fondo que está en marcha, el fondo de recuperación, y luego vemos. Yo creo que va a ser clave que los dos principales clientes del fondo, los dos principales beneficiarios del fondo actual, que son España e Italia, lo hagan bien, que sea una lección que pueda esgrimirse ante los reacios a nuevos fondos y que sirva de ejemplo de lo que puede ser incluso para la nueva política regional, la nueva política de fondos regionales podría ir en esta misma dirección, es decir, unas ayudas a fondo perdido a cambio de ciertas condiciones e incluso la reconstrucción de Ucrania yo creo que se va a plantear en esos términos, es decir, se va a supeditar una ayuda ingente a Ucrania a una lucha contra la corrupción, a una modernización del Estado, a una adaptación a los estándares europeos, sociales, medioambientales, de libertades, lo cual va a ser muy importante. En cuanto a la política de asilo e inmigración, me parece que me has preguntado, bueno, que va a ser objeto de vuestro debate, de vuestro próximo debate. Ahí como sabéis, es muy difícil, avanzar es muy complicado. Yo pensaba que ahora había una oportunidad, ahora que Polonia ha tenido que recibir un millón de ucranianos, que quizá aflojaran, pero la impresión, lo que nos llega del Consejo es que no aflojan. Es decir, ellos quieren dinero, están reclamando 1.000 euros por ucraniano para atenderles, lo cual es un dineral también, pero no ceden en cuanto a la política de asilo y migración, de avanzar hacia una política común. Ellos consideran que esto es una crisis especial, diferente y que no tiene nada que ver con las otras. Con lo cual, bueno, vamos a ver cómo evoluciona Hungría también, la Hungría de Orbán, y vamos a ver. Y en cuanto a la defensa, pues yo creo que avanzará, pero todavía renqueante. O sea, como decía antes en todas las preguntas, con pequeños pasos constantes, pero cuesta mucho. Si os habéis fijado, por ejemplo, me llama la atención en el documento de conclusiones de la Conferencia del Futuro de Europa, que las enumeran por capítulos, salud, etcétera, economía, en el apartado de Europa en el mundo, creo que se llama, primero, la palabra defensa solo aparece 3 veces. Y hay una referencia a Joint Armed Forces, a Fuerzas Armadas Conjuntas, pero es una referencia como de pasar. Incluso me llama la atención porque es el único capítulo donde hay una nota a pie de capítulo, aclaratoria, diciendo, ojo, esto está puesto, pero provoca muchas divisiones, hubo muchas opiniones en contra. Es decir, es el capítulo que más divisivo, según refleja el documento, curiosamente. Y yo creo que sigue habiendo mucha resistencia en la opinión pública todavía a la defensa europea. En parte es normal, hemos vivido todos o casi todos las generaciones en paz. No hemos conocido una guerra. La guerra nos parece, incluso mucha gente con la que hablo aquí en Bruselas te dice, pero si eso es, o sea, aparte de estar en contra de Putin, te dicen que es una cosa anacrónica, desfasada, es decir, que hace un tío en un país invadiendo a otro. O sea, es algo que no veíamos en Europa y que no, esas escenas. Entonces, yo creo que gran parte de la opinión pública todavía es muy reacia, con lo cual va a costar convencer de que hace falta una política de defensa, pero yo creo que también habrá avances y lo hemos visto, por ejemplo, en Alemania,
vemos a los verdes, ¿no? El giro que han dado los verdes en sus posiciones, como decíamos en broma, son verde caqui ahora. O sea, son los más militaristas del gobierno alemán y están dando pasos al frente continuamente, pidiendo armamento para Ucrania, es decir, son otro mundo. También es verdad que son gente muy joven, más joven. Pero en el SPD, en cambio, está provocando una crisis profunda la guerra de Ucrania. Una división entre la vieja guardia, muy rusófila, muy partidaria de la Ostpolitik, de la política de acercamiento a Rusia, y la gente joven. Alguien me lo comparaba, alguien estuvo hace poco con Scholz reunido, y me comparaba que Scholz estaba viviendo un momento, el SPD, similar al que vivió el Partido Socialista Español cuando el referéndum de la OTAN. En un momento traumático, realmente divisivo para la organización, un giro histórico importante, y que el SPD está viviendo ese momento. Pero todo indica que lo van a resolver a favor de una política común de defensa y a un entendimiento más estrecho con Francia, esperemos, y yo creo que vamos hacia eso. Y en cuanto a políticas más federales, bueno, ahí el documento de la conferencia lo que propone, como sabéis, y creo que vosotros también estáis a favor, es suprimir el derecho de veto, por ejemplo, en política exterior, acabar con lo que llaman una unanimidad que paraliza o retrasa las decisiones, etcétera. Yo ahí, en principio, me parece bien, es decir, pero veo, y hay gente en la comisión que también lo ve, y en el Consejo, o sea, estando a favor, ven que quizá es menos solución de lo que parece. Es decir, porque la política exterior es una cosa muy especial. Entonces, incluso si se aprobaran ciertas decisiones por mayoría cualificada, sobre el papel quedarían aprobadas, y podríamos decir, la UE ha dicho que ha condenado a Myanmar. Pero en la práctica, las consecuencias prácticas de esa decisión por mayoría calificada quizá se convertirían en papel mojado si los países que han votado en contra no hacen nada, es decir, no toman ninguna consecuencia. Con lo cual, y sería muy difícil en política exterior que la Comisión Europea llevase a los países al tribunal por mantener relaciones con Myanmar, cuando los hemos condenado, por ejemplo, ¿no? Y eso me trae al ejemplo que ponía Ángel. Incluso en política comercial, es una competencia exclusiva de la Unión Europea, y que la Unión Europea puede negociar acuerdos comerciales, es lo que hace. Incluso el ejemplo que ponía Ángel, ¿no? Pues luego cada país, bueno, de aquella manera se apaña. Entonces, incluso una política tan europea comercial no basta con una mayoría cualificada. O sea, no te soluciona, pero te agiliza, pero quizá no sería la solución. Yo creo que sería por lo menos, si se da ese paso, sería también muy importante llegar realmente a una visión geoestratégica compartida. Es decir, que como está pasando un poco con Rusia, con la guerra, cuando se adopta algo, realmente se siente implicado el luxemburgués, el irlandés, el maltés, porque dice, hostia, aquí realmente me la estoy jugando. O sea, esto no es una cosa de broma. Entonces, la vía igual que se aprobara por mayoría calificada y por unanimidad, es que realmente lo ven como que estamos en la boca del lobo, realmente. Entonces, creo que habría que llegar a esa visión geoestratégica compartida, y que los propios lazos acabasen generando la confianza y la relación para poder aprobar las cosas. Borrell ha buscado una estrategia interesante, que le ha funcionado. Bueno, le funcionaba antes de la guerra, que era cuando lo utilizaba más, que era cuando había, pues, claro, hay países como Hungría que las declaraciones de política exterior las vetan por sistema. Es decir, no, ¿de qué se habla que me pongo? O sea, ya esa es la entrada de la delegación húngara. Entonces, Borrell a lo que recurrió es decir, bueno, como no se pueden aprobar conclusiones por unanimidad, pues aprobamos unas conclusiones del alto representante a título personal con apoyo de 26, no de 27. Entonces, yo lanzo un mensaje en la rueda de prensa y en el comunicado, y a quien va dirigido, lo hemos visto en el caso de Israel, entiende el golpe. O sea, a pesar de que formalmente siempre puede decir, no, pero no se han aprobado porque Hungría no ha apoyado. Ya, pero políticamente el golpe lo has dado. Es decir, ha quedado claro. Y el receptor, el que encaja el golpe, lo sabe.
y sabe que le han dado un golpe. Con lo cual, yo creo que esa es una vía también muy pragmática de haber superado eso. Pero creo que sí, podemos ir a esos cambios y quizá más profundos también en el tratado en general. Gracias, Bernardo. Son las 8. Tenemos una última pregunta que la va a hacer Ángel, y luego para dar paso al público presente en la sala y los que están en el chat del canal YouTube. Sí, Bernardo, ya has mencionado el fin, esperemos, un horizonte sin el conflicto, el día que no haya tiros. Esperemos que sea pronto y esperemos que no vaya más, evidentemente, claro. Pero, ¿cómo ves el futuro? ¿Sería una especie de nueva guerra fría? ¿Unas fronteras de la OTAN ampliadas hacia el este con Finlandia y con Suecia? ¿Sería otro tipo de cooperación o de relaciones entre la Unión Europea y Rusia? No sé, ¿cómo ves tú ese día en el que se pase a otra fase que no sean los tiros, ¿no? Sí. Aquí, lo que nos dicen aquí, o sea, ya sabéis que los políticos nunca hay nada imposible, pero lo que nos dicen aquí es que la relación con Putin, es decir, la relación mientras Putin esté en el Kremlin, esa relación es irrecuperable, ya no se puede recuperar. Incluso cuando paren los tiros, ellos piensan que se ha producido una ruptura entre los líderes europeos y el liderazgo ruso. O sea, que mientras Putin esté en el Kremlin, yo creo que vamos realmente sí, a una guerra fría y a veces caliente, por lo menos de diferente intensidad, mientras él esté al frente. A más largo plazo, yo quiero ser optimista, la verdad. No sé, yo confío mucho en las sociedades. ¿Verdad que dicen que en Rusia los sondeos dan una popularidad enorme de Putin? La popularidad de los dictadores no suelo creármela mucho. Es decir, o sea, si te llaman del sondeo y te preguntan, pues claro, yo si estoy en Moscú diría que Putin es magnífico, porque no sé quién me está llamando. O sea, igual después si le critico, al rato llaman a la puerta. Con lo cual, yo esos sondeos. Y otra prueba es que si es tan popular, pues no tendría que matar sistemáticamente a los opositores, no tendría que encarcelar a la gente. Hemos visto que como en la época de la Unión Soviética, del existe soviético, se llevaban a una gente que salía con una pancarta en blanco. Es decir, ¿por qué la tiene en blanco? Y dice, todo el mundo sabe lo que quiero poner. Entonces, incluso eso los han mantenido. Entonces, yo veo que el régimen de Putin es mucho más frágil de lo que parece. Y creo que eso le hace muy peligroso, le hace realmente peligroso, porque es un animal herido y agresivo, con armas atómicas, dispuesto a utilizarlas, como ha dicho. Y en eso normalmente no ha mentido cuando ha dicho que estaba dispuesto a hacer algo. Y le veo mal. La economía rusa el impacto va a ser devastador, por mucho que esté manteniendo artificialmente el rublo. El impacto va a ser, una vez que las empresas europeas occidentales se retiren, es decir, se va a cumplir lo que dijo Biden, el propósito de convertir a Rusia en un estado paria, realmente, lo cual va a ser muy duro para un país como Rusia. Y lo va a tener difícil evitar, por mucho que se busque, y además le están estrechando el cerco, porque esta misma semana hemos visto cómo Europa está cortejando al presidente indio, o sea, están realmente quitándole puentes. Y el petróleo que deje de vender en Europa, es verdad que a lo mejor encuentra otros compradores, pero a precio de descuento, o sea, va a perder mucho dinero, va a perder muchos ingresos, con lo cual va a ser un animal cada vez más herido, más acorralado, más encerrado en su búnker del Kremlin y más peligroso para todos. Pero yo creo que eso es una etapa. Y yo quiero confiar en que la siguiente etapa puede ser más esperanzadora. O sea, recuerdo, vosotros también recordáis, si cuando murió Franco en el 75 nos hubieran dicho que en 3 años teníamos una constitución democrática, pues nos hubiera parecido... Yo recuerdo que en esa época la gente decía, no, España no está preparada, España no puede, no es como los demás. En 3 años había una constitución democrática. Entonces, a veces las sociedades se sorprenden, la historia se acelera para bien y para mal, ahora se ha acelerado para mal, pero también se puede acelerar para bien. Y después de vosotros, que sois una unión europeísta, pues la declaración de Schuman fue 5 años después del final de la Guerra Mundial, fue 5 años después del final de Auschwitz, 5 años después de la destrucción del continente, y 5 años después hacía una declaración a favor de la reconciliación, de la integración de la que seguimos viviendo, con lo cual
Ángel, bueno, yo confío en que crucemos los dedos, en que pueda ser un futuro halagüeño. Gracias, Bernardo. Ahora abrimos las preguntas al público. Por favor, si alguien de la sala quiere hacer una pregunta a Bernardo, que se acerque aquí para escuchar por el altavoz. Goyo, por favor. Mira. Aquí, con el micro. Es el micro, sí. A ver, sí. Y él te ve y te oye. Perfecto. Bueno, dos preguntas muy breves. ¿La guerra de Putin se acaba así, se acaba Putin? ¿O hay un círculo suficiente para seguir por ese mismo camino o no? Eso para mí es un poco misterio. Nunca se habla del gobierno ruso. Y bueno, y lo que se hay esos rumores sobre su salud, pero en fin, eso igual pues, tampoco no hay manera de comprobarlo, no lo sé. Y luego la segunda pregunta es, ¿se ha terminado la intervención rusa en procesos electorales o democráticos internos en la Unión Europea? Lo digo porque, claro, han estado interviniendo, se supone, bueno, no solo en la Unión Europea, sino también incluso en Estados Unidos en su día, interesadamente en las campañas electorales. Ha habido una campaña electoral importantísima para la Unión Europea, como es la francesa, y ha habido otras dos de cierta importancia, la de Orbán en Hungría y la de Eslovenia, quiero recordar. ¿Ha habido ese mismo tipo de intervencionismo interesado por parte del Kremlin en esos procesos, o es una consecuencia de la guerra de Ucrania que esto está, bueno, paralizado o detenido porque igual pues tampoco tiene tantos recursos? No lo sé. Gracias. Gracias, Goyo. Muy interesantes. La primera, la guerra de Putin termina con Putin. El Kremlin es un poco como el Vaticano. Yo creo que hay que estar muy metido allí para interpretarlo. Hay que ser kremlinólogo y nadie sabe exactamente, y sobre todo con este Kremlin en el que casi tenemos menos información que en la época soviética. Da la impresión como que es un régimen muy unipersonal. Realmente es como un eucalipto, a su alrededor no crece nada. Es decir, está rodeado de gente muy fiel, en la que, si recordáis el vídeo aquel justo un par de días antes de la guerra, el día 21, creo que era de febrero, 2 días antes, que se reunió con el Consejo de Seguridad Nacional, en la que humilla claramente y públicamente al jefe de los servicios de inteligencia exterior y lo deja en ridículo. Es decir, da la impresión de que tiene aterrorizado a todo su entorno y de que realmente no sabemos qué va a pasar. No sabemos si... De hecho, hay diplomáticos que dicen que podría ser incluso contraproducente que cayera de golpe, porque podría generar un vacío y un caos pues, de dimensiones geoestratégicas. No sé si él desapareciera, si pararía la guerra. Yo creo que es una guerra muy personal y los diplomáticos coinciden en que realmente es una obsesión de Putin. Putin una obsesión por pasar a la historia como uno de los grandes líderes de Rusia, o sea, junto a Iván el Terrible o Pedro el Grande, y colocarse ahí, y como el que ha recuperado el orgullo herido de Rusia, la humillación que según él sufrió Rusia por parte de los occidentales con la caída de la URSS, es decir, recuperar el prestigio de Rusia en el mundo y colocarla de nuevo como superpotencia. Creo que es un empeño muy personal, no sé si compartido por mucha gente a su alrededor, desde luego por los que están más pegados parece que sí, pero tampoco se ve una devoción por el proyecto, es decir, está provocando críticas muy contenidas, muy soterradas, porque no hay forma de hacerlas públicas, pero yo creo que es algo muy personal, pero no tengo información de dentro, no sé, pero me da la impresión de que es un proyecto muy Putin, realmente, y que si él desapareciera de la escena política, podríamos estar ante un cambio. En cuanto a las interferencias, me llama la atención lo que dices. Es cierto que quizá ahora ha habido un poco menos, es cierto, no había pensado, quizá no tiene tantos recursos. Se considera probado que Putin ha intervenido en procesos electorales, es decir, en Francia es comprobado, en Estados Unidos también, y en el resto de países europeos. O sea, yo creo que el sistema del Kremlin es que va buscando, no va generando conflictos, sino que va buscando donde hay conflictos para alimentarlo y para enturbiarlo más. Y esa es su estrategia. En el caso de Hungría hay un lazo directo con el
entre Putin y Orbán, lazos entre Rusia y Hungría, lazos financieros, lazos energéticos, es decir, Orbán ha cultivado esa relación. Unos días antes, si recordáis, fue al Kremlin y le recibió como un gran aliado, como un gran amigo. Orbán estuvo bromeando, somos los únicos dos que aguantamos aquí en Europa, los únicos que seguimos. Es decir, hay una relación directa. Y en Eslovenia, el actual primer ministro, ahora saliente probablemente después de las elecciones, es el Orbanito, es decir, es el delfín de Orbán, con lo cual también, y con muchos lazos financieros con los oligarcas de Orbán en este caso, con lo cual hay un hilo directo también. Y Putin va buscando todos esos eslabones débiles de Europa, de la Unión Europea, para cultivarlos y explotar la división. Aunque, como dices, Goyo, yo creo que esta vez sí que es cierto que me da la impresión de que ha habido menos activismo que hayamos tenido noticia en el caso de las francesas. Pero también porque la propia Marine Le Pen se distanció, intentó marcar distancias con el Kremlin, ya no presumía de su amistad con Putin, ya no le ponía como ejemplo como modelo a seguir, y se ha distanciado un poco, y quizá eso ha bajado la intensidad de la interferencia. Gracias. Bien, ahora una pregunta que ha venido a través del chat, la va a leer Alberto, que es de nuestro vicepresidente José Félix Merlaer. Sí, José Félix hace dos preguntas. La primera parece cortada y se refiere a la posibilidad de una mejor difusión de este y otros posibles avances en los medios. Supongo que se refiere a las conclusiones de la conferencia. Y la segunda es cómo ves el choque frontal entre fuerzas soberanistas versus integradoras que intentamos aprovechar la crisis para lograr una Unión Europea federal. Sí, sobre la cobertura, bueno, la conferencia ha estado totalmente eclipsada, primero por los comienzos tan difíciles que tuvo, eclipsada mediáticamente me refiero, con la pandemia, con los retrasos, con los líos. Francia en parte se desentendió también, Francia que era la gran impulsora y que esperaba rematarla durante su presidencia con una gran ambición, pues Macron también vio que yo creo que eso no le daba el rédito electoral esperado, y bueno, han mantenido el apoyo, estuvo en la inauguración, va a ir la clausura, pero realmente Francia no se ha implicado tanto como se pensaba. Luego llegó la guerra y la guerra ha eclipsado todo, ha eclipsado hasta el virus casi. O sea, estamos todos pendientes de lo que pasa en Ucrania. Yo creo que a partir del 9 de mayo quizá, primero yo creo que será cobertura en los medios, y luego veremos según el seguimiento que tenga las conclusiones, y si llegamos a una conferencia o a un intento de reforma de tratados, pues yo creo que será un gran tema informativo. Y en cuanto a ese choque que decía, yo creo que precisamente el 9 de mayo, estoy adelantando un poco mi titular para el 9 de mayo, pero bueno, espero que me haya copiado. Pero yo creo que va a ser el punto de arranque de ese choque. Va a ser un choque, y además yo creo que va a ser un choque bastante fuerte, porque realmente la guerra ha demostrado a unos y a otros, o sea, por un lado, a los partidarios de la integración les ha demostrado que no podemos perder más tiempo y que no podemos estar con miramientos y contemporizando. Es decir, yo creo que realmente cuando las cosas se ponen serias hay que pisar el acelerador, como se vio con la pandemia. Y yo creo que ahora en este momento va a haber cada vez menos contemplaciones con los que intenten remolonear o retrasar. O sea, seguro que se reabre el debate que conocéis eterno de Bruselas, de la Europa de las dos velocidades, etcétera. Pero yo creo que ahora realmente alguno puede quedarse en la cuneta, quizá, ya veremos. Y del otro lado, yo creo que también se ha entendido, digamos, del lado reacio o que pone piedras en el camino, también han entendido que estamos ante un momento muy serio, que la cosa no está para bromas, y que incluso, nos decían esta semana, hay movimientos en Hungría, incluso. Es decir,
Hemos visto que las sanciones se han aprobado por unanimidad. Últimamente, todo indica que las del petróleo se van a aprobar por unanimidad, con esas excepciones, pero nadie las va a vetar, lo cual hace 2 años se hubieran vetado de entrada. O sea, otras sanciones mucho menos importantes hemos tardado meses y meses en que se adopten, y no había forma. Y yo creo que ahora realmente ese choque va a ser fuerte y veremos en qué queda, pero yo creo que el 9 de mayo es el punto de arranque de ese choque. Bien, muchas gracias, Bernardo. Gracias por tu contribución. Yo miro la cara de todos los asistentes que han mantenido un interés extraordinario. Desde luego, yo te lo transmito. En mi caso ha sido así. Ha sido muy útil tu contribución esta tarde ante nosotros. Muchas gracias de nuevo y espero que tengamos ocasión de seguir colaborando y que puedas venir en otro momento a Bilbao o a Vitoria o a San Sebastián, porque claro, que no se enfaden nuestros amigos guipuzcoanos y alaveses que nos están siguiendo a través del canal YouTube. Muchas gracias, Bernardo. Antes de finalizar, simplemente recordar que la próxima sesión se celebrará el jueves 26 de mayo, aquí mismo, en este salón de la Escuela de Comercio de la Facultad de la UPV, y hablaremos sobre la política de inmigración y asilo. Nuestros invitados en este caso serán 2 personas y ayer hablé con ellos y van a venir presencialmente a estar con nosotros. Es Gemma Piñol, que es directora de Políticas Migratorias y experta del Consejo de Europa, y José Antonio Moreno, que es miembro de la Mesa del CES Europeo y ponente de los dictámenes de inmigración, asilo y derechos humanos. Y luego también recordar ya, para que la gente lo vaya teniendo en cuenta, que el 25 de junio celebraremos, todavía no se sabe el lugar exacto, pero será en Bilbao, el aniversario del pacto de Eibar, que dio lugar al movimiento federalista en el País Vasco y en Navarra, y celebramos el Día de los Federalistas. Y haremos un acto una federalista, sí, y haremos un acto de debate político y luego igual organizamos hasta una comida de confraternización y de salida de la pandemia entre nosotros. Bueno, gracias a Ricardo, que se ha encargado de, a pesar de Pegasus, que toda la comunicación telemática sea posible. Hemos tenido la posibilidad de desarrollar esta sesión sin ningún tipo de problema, con una conexión fantástica, gracias a la UPV, a su presidente Alberto, que nos ha facilitado, como siempre, la utilización de las instalaciones de la UPV. Gracias a todos vosotros, a los que están en el canal de YouTube, y reitero, Bernardo, muchísimas gracias por tu contribución. Bueno, adiós. Adiós, muchísimas gracias.